El romanticismo en España. El romanticismo fue introducido con éxito en el teatro español por Ángel de Saavedra, duque de Rivas, con Don Álvaro o la fuerza del Sino, 1835. Discípulo del duque de Rivas fue el poeta y dramaturgo José Zorrilla, quien comparte con aquel el mérito de haber recuperado los temas legendarios e históricos en brillantes poemas narrativos. El espíritu romántico de rebeldía está representado por José de Espronceda, considerado por algunos críticos como el mejor poeta español de este período. Para muchos, la obra de Espronceda se ve superada por la de Gustavo Adolfo Bécquer, quien quizá compuso los poemas románticos más delicados de la lengua española. La prosa romántica de más calidad se encuentra en los escritos de los costumbristas, autores que describieron al pueblo y sus costumbres desde una nueva perspectiva. Este tipo de prosa está impregnada de un afilado tono satírico en los artículos de Mariano José de Larra, que también escribió varias obras teatrales y una novela. Si bien sus obras no figuran entre las más destacadas de los escritores románticos españoles, Larra fue uno de los autores más interesantes de ese período, debido a lo atormentado de su existencia y al alto grado de introspección que alcanza en su obra. José de Espronceda. Almendralejo, España, 1808, Madrid, 1842, poeta español. Hijo de una familia hidalga de fuerte raigambre militar, estudió con Alberto Lista, de quien se convirtió en aventajado discípulo. Desde muy joven se sintió atraído por la literatura y por la actividad política, aficiones ambas que definirían su carrera futura. En 1823, y a raíz de la ejecución del general Riego, fundó, junto a Patricio de la Escosura, una sociedad secreta en pro de la libertad cuyos jóvenes miembros se hacían llamar los numantinos. La represión política que siguió al trienio liberal motivó su encierro en un convento de Guadalajara, donde emprendió la redacción de Don Pelayo, poema épico de corte neoclásico que dejó inacabado. Tras recobrar la libertad, regresó a Madrid, pero los acontecimientos políticos del país lo impulsaron a marchar al extranjero. Partió hacia Gibraltar, y de allí pasó a Lisboa, de donde fue expulsado, por lo que hubo de refugiarse en Londres, por aquel entonces punto de reunión de los liberales españoles, en cuyas reuniones participó. En Londres conoció a Teresa Mancha, con quien mantuvo una accidentada relación sentimental. Informado de los acontecimientos revolucionarios que se producían en julio de 1830 en París, allí acudió para participar y, poco después, formó parte de la frustrada expedición liberal del coronel Chapalangarra que intentó entrar en España. Durante su ausencia de Londres, su antigua amante, Teresa, había contraído matrimonio con un comerciante, por lo que ambos decidieron fugarse juntos. Tras otra breve estancia en París, en 1833 regresaron a España, donde Espronceda ingresó en el cuerpo de la Guardia Real. Sus inquietudes políticas, sin embargo, le valieron un destierro en Cuéllar, en 1834, y posteriormente el traslado a Badajoz. También debió esconderse tras la llegada al poder de Torreno, contra cuyo gobierno se rebeló. José Zorrilla. Valladolid, 1817, Madrid, 1893, escritor español. Es el principal representante del romanticismo medievalizante y legendario. En 1833 ingresó en la Universidad de Toledo como estudiante de leyes, y en 1835 pasó a la Universidad de Valladolid. José Zorrilla publicó sus primeros versos en el diario vallisoletano El Artista. En Madrid, después de abandonar su carrera universitaria, alcanzó fama tras leer unos versos suyos ante el cadáver de Larra, 1837. Ocupó el cargo de este en la redacción del Español, donde publicó la serie de poemas titulada Poesías, 1837, primero de una serie de 8 volúmenes que acabó en 1840. Su éxito poético se renovaría en 1852 con un poema descriptivo, Granada, que quedó inacabado. En 1839 se casó con Matilde Orelli, de la que enviudó muy pronto. Gustavo Alfonso Bécquer. Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Sevilla, 1836, Madrid, 1870, poeta español. Hijo y hermano de pintores, quedó huérfano a los 10 años y vivió su infancia y su adolescencia en Sevilla, donde estudió humanidades y pintura.
En 1854 se trasladó a Madrid, con la intención de hacer carrera literaria. Sin embargo, el éxito no le sonrió. Su ambicioso proyecto de escribir una historia de los templos de España fue un fracaso, y solo consiguió publicar un tomo, años más tarde. Para poder vivir hubo de dedicarse al periodismo y hacer adaptaciones de obras de teatro extranjero, principalmente del francés, en colaboración con su amigo Luis García Luna, adoptando ambos el seudónimo de Adolfo García. Durante una estancia en Sevilla en 1858, estuvo 9 meses en cama a causa de una enfermedad. Probablemente se trataba de tuberculosis, aunque algunos biógrafos se decantan por la sífilis. Durante la convalecencia, en la que fue cuidado por su hermano Valeriano, publicó su primera leyenda, El caudillo de las manos rojas, y conoció a Julia Espín, según ciertos críticos la musa de algunas de sus rimas, aunque durante mucho tiempo se creyó erróneamente que se trataba de Elisa Guillén, con quien el poeta habría mantenido relaciones hasta que ella lo abandonó en 1860, y que habría inspirado las composiciones más amargas del poeta. En 1861 contrajo matrimonio con Casta Esteban, hija de un médico, con la que tuvo 3 hijos. El matrimonio nunca fue feliz, y el poeta se refugió en su trabajo o en la compañía de su hermano Valeriano en las escapadas de este a Toledo para pintar. Otros autores. Francisco Martínez de la Rosa. Francisco Martínez de la Rosa nació el 10 de marzo de 1787 en la ciudad de Granada y se lo conoce por haberse destacado no solo como escritor sino también como político. En su carrera política, luego de graduarse en jurisprudencia, se unió a los revolucionarios para luchar por la independencia de España, causa que lo llevó a ser encarcelado. Cuando salió, volvió a unirse a la lucha liberalista, pero en cuanto se restableció el absolutismo, debió huir a Francia. De todas formas, continuó trabajando por sus ideales desde afuera, incluso llegó a ser nombrado diputado de la Corte de Cádiz. En lo que respecta a su trabajo de escritor, cabe mencionar que colaboró con importantes periódicos de la época, como lo eran El Español y El Diario de Granada. Además, escribió obras de teatro y poesía. Algunos títulos de su autoría son Ave Numeya o La rebelión de los moriscos, La boda y el duelo y La viuda de Padilla. Además, es creador de 2 novelas históricas que se titulan Isabel de Solís y Hernán Pérez del Pulgar, el de las hazañas y de numerosas poesías, algunas de las cuales aparecen en una antología llamada Poesías. Rosalía de Castro. Santiago de Compostela, España, 1837, Padrón, Id. 1885, escritora española en lenguas castellana y gallega. Perteneciente por línea materna a una familia noble, su adolescencia estuvo dominada por una profunda crisis debido al descubrimiento de su condición de hija ilegítima de un sacerdote, y por una delicada salud, que jamás mejoró. Ramón de Campoamor. Ramón de Campoamor y Campo Osorio nació en Navia, Asturias, el 24 de septiembre de 1817. Su padre era un modesto campesino y su madre una rica hacendada. A los 9 años comenzó sus estudios secundarios en la villa de Puerto de Vega. Posteriormente cursó estudios de filosofía en Santiago de Compostela y de lógica y matemáticas, en Madrid. A los 18 años se trasladó a Torrejón de Ardoz, Madrid, donde empezó los estudios de medicina, pero los dejó en breve tiempo. A los 20 años publicó su primera obra impresa, una comedia titulada Una mujer generosa y sus primeros versos Ternezas y flores. Se afilió al Partido Moderado y fue nombrado gobernador civil de la provincia de Castellón. Se casó con Guillermina O'Gorman, una joven dama de acomodada familia irlandesa afincada en Alicante, una devotísima católica, de cuya unión no hubo descendencia. Entre 1851 y 1854 fue gobernador de Valencia e intervino con un escaño en el Congreso. En 1861 fue designado como miembro de la Real Academia de la Lengua Española, ocupando el sillón E. Murió en Madrid el 11 de febrero de 1901.